y dentro del programa Historia de tu región, les da la más cordial bienvenida a la conferencia 75 aniversario del decreto legislativo de creación del municipio de Melchor Ocampo del Balsas, Michoacán, dictada por el doctor Librado Godoy Sánchez. Agradecemos la presencia de las personalidades que hoy nos acompañan en este evento. A continuación, cedemos el uso de la palabra al licenciado Óscar Peraldiz Otelo, jefe del Departamento de Bibliotecas Públicas Municipal. Muchas gracias a todos por participar en esta celebración del 75 aniversario del decreto legislativo de creación del municipio de Melchor Ocampo. En este programa que se llama Historia de tu región, donde a través del Departamento de Bibliotecas el Ayuntamiento busca crear la identidad del municipio para así tener más arraigo en nuestra región, creando conciencia de que la sociedad no se forma de la noche a la mañana, sino que es un proceso y que Lázaro está en ese proceso, entendiendo que ciudades como Uruapan, Morelia, tienen más de 400 años. Nosotros apenas tenemos 70 años en un proceso y tenemos más historia también, además de esos 70 años, pero esos 70 años apenas está acoplando la ciudadanía que va llegando de lugares de fuera, de otros lugares del país, y de esta manera es como vamos formando sociedad, como vamos formando comunidad. Aquí en esta conferencia el doctor Librado nos va a reseñar historia de la región muy antigua, y de esta manera poder saber que Lázaro tiene esos antecedentes que de alguna manera muchos no conocen. Entonces esperemos que estén a gusto en esta conferencia y empezamos. Gracias. Librado Godoy Sánchez es licenciado en Ciencias de la Comunicación y Periodismo. Es maestro en docencia y en Ciencias Sociales y tiene un doctorado en Educación por el Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación. Es autor de los libros Géneros Periodísticos en Lázaro Cárdenas, Michoacán, y de Identidad Cultural de Ciudad Lázaro Cárdenas, Michoacán. Es periodista e investigador, conferencista y docente. Librado Godoy es integrante del Consejo Municipal de la Crónica. Con ustedes, el doctor Librado Godoy Sánchez. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Agradezco a nuestra presidenta municipal, químico-farmacobióloga María Itze Camacho Sapiain, por invitarme a través de la Coordinación de Cultura y del Departamento de Bibliotecas Públicas Municipales de este Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas a compartir con ustedes esta charla sobre un recorte de nuestra historia municipal. Por favor, la siguiente. Hoy es un día muy importante para todos los habitantes del municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán. El 12 de abril de 1947, el Congreso del Estado de Michoacán promulgó el decreto número 112, por el cual se elevó a la categoría de municipio la tenencia del Melchor Ocampo, que pertenecía al municipio de Arteaga, determinando que el nuevo municipio y su cabecera se denominaran Melchor Ocampo del Balsas, Michoacán. Por eso, hoy recordamos con mucho civismo esta fecha y al mismo tiempo rendimos homenaje a los hombres y mujeres que en cada etapa de nuestra historia municipal, desde Huitlaco, La Orilla, Los Chanitos, Arteaga y Melchor Ocampo, han entregado sus mejores esfuerzos para que Melchor Ocampo del Balsas, Michoacán, hoy Lázaro Cárdenas, Michoacán, mantenga abiertas sus puertas a todas las personas de bien que deseen incorporarse a nuestra comunidad. Antes de describir las características del decreto,
vamos a hacer una revisión de nuestra historia municipal, siendo necesario abordarla desde los inicios de la habitación de esta zona de la desembocadura del río Balsas, desde las épocas precolombina y colonial, pasando por el México independiente, el porfiriato y la etapa de la Revolución Mexicana, hasta llegar al punto culminante que nos ocupa, el decreto legislativo de creación del municipio de Melchor Ocampo del Balsas, Michoacán, hoy Lázaro Cárdenas, Michoacán. En esta historia, la figura del general Lázaro Cárdenas del Río emerge desde sus épocas de revolucionario, de gobernador constitucional del estado de Michoacán, y luego como presidente de la República, porque tuvo la enorme visión de proyectar en la desembocadura del río Balsas un gran desarrollo económico basado en la explotación de los recursos ferríferos de las truchas, el aprovechamiento de las aguas del río Balsas para la construcción de las presas del Infiernillo y la Villita, la construcción de la siderúrgica y de un gran puerto industrial que con el tiempo ha diversificado y ampliado el panorama hacia la cuestión logística y comercial. La genealogía del municipio está estrechamente ligada a la vida política y social del país y por supuesto de Michoacán. La falta de una memoria documental hace difícil precisar nombres, fechas y acontecimientos de la transformación de la vida política, económica, social que precede a la promulgación del decreto de creación de nuestro municipio. Sin embargo, en este apartado haremos un acercamiento con la información de que dispusimos. En esta gráfica mostramos el recorrido histórico que estamos comentando. Históricamente, los espacios que ocupa nuestro actual municipio se remontan a la época prehispánica, cuando el emperador Tariacuri dividió el territorio michoacano en 3 grandes señoríos. Nuestra demarcación geográfica perteneció al reino de Coyucan, que desde entonces constituyó uno de los elementos de la Triple Alianza. La ocupación de los elementos de esa comarca, de los habitantes de esa comarca, era el comercio con los productos de la zona tórrida, y una de las fuentes de riqueza era la recolección de pepitas de oro o de placeres de oro en el río de las Balsas y los arroyos y demás corrientes de agua que desembocan en el Pacífico. La Triple Alianza, conformada por Tenochtitlan, Tlacopan y Texcoco, fue la última confederación ubicada en el México prehispánico para oponerse al señorío de Azcapotzalco. Siguiendo con la parte histórica, el documento más antiguo que se conoce, donde se menciona la zona que comprende nuestro municipio, es el lienzo de Jucutacato. Ahí detalla el grupo humano que se desprendió de una migración agua derivada en cuitlatlecos, cuires, cerames, pacomecas y epatlecos. Algunas de esos grupos humanos se desplazaron hacia la costa sur del Pacífico, de lo que ahora es el estado de Guerrero, y otros hacia la costa norte del Pacífico, de lo que es el estado de Michoacán, rumbo a Colima. Pero esos grupos humanos pasaron por la desembocadura del río Balsas y dejaron vestigios muy importantes que el investigador norteamericano Robert Barlow recoge, diciendo que el sitio arqueológico de Melchor Ocampo, esa investigación la hizo a principios de los años 40 del pasado siglo, que el sitio arqueológico de Melchor Ocampo puede ser el lugar de muchos juncos o el llano, o como documentó en 1538 Juan Bautista de Moya, al denominar la orilla al llano que encontró al cruzar el río Balsas rumbo hacia su desembocadura. Identificación que corrobora Gaspar Suárez de Dávila
a mediados del siglo XVI al determinarlo como Cuaitlaco o el Llano Grande, y que también comenzó a llamársele la orilla por lo alejado que estaba del altiplano mayor. Estos hechos fueron confirmados más adelante por los frailes agustinos Pasalenque en 1673 y Escobar en 1729, con un libro que se llamó Americana Tebaida. Esto es importante porque se colige que se corresponde con el nombre de El Llanito o Los Llanitos, con que los pobladores lazarocardenenses de finales del siglo XIX y hasta las primeras 3 décadas y un poco más del siglo XX denominaron al antiguo poblado de Melchor Ocampo. Miren, desde los inicios de la colonia, Hernán Cortés supo de las enormes riquezas de minerales preciosos que había en la zona y del potencial fluvial que representaba el río Balsas y su salida al mar. Cuando Cortés y sus capitanes preguntaban a los aztecas por el lugar donde traían el codiciado metal, siempre estos señalaban al lado sur y hacia allá dirigieron las primeras expediciones, tanto para buscar el oro como para encontrar la mar del sur. De este modo, los españoles llegaron el 15 de mayo de 1522 a la desembocadura del río Balsas y el 8 de diciembre de ese mismo año fundaron la villa de Nuestra Señora de la Concepción de Zacatula, donde Hernán Cortés ordenó la construcción de un astillero, hecho que muestra su realidad más actual casi 500 años después, con la construcción del moderno puerto de Lázaro Cárdenas y su gran centro de población urbana, industrial y comercial. A la siguiente, por favor. Ingeniero, nuestro amigo ingeniero de producción. El historiador michoacano Jesús Romero Flores apunta que las enfermedades y pestes que se desataron en aquella época en la región y en la desembocadura del río Balsas, por supuesto, provocaron una considerable disminución de la población. De hecho, se tiene conocimiento de que en los años 1736 y 1737 se presentó una epidemia que diezmó y causó el abandono de los pocos y aislados poblados existentes. Este abandono permitió que en 1797 don Manuel Antonio de Otero, rico minero de Guanajuato, denunciara por baldías o realengas las tierras de la entonces hacienda de la Orilla, que en ese tiempo contaba con más de 14,000 hectáreas. En esta hacienda se hallaban los pueblos, ojo, Yacalpican, Piché, San Blas, Marmolejo, El Capire y La Orilla. Vamos avanzando hacia el decreto de promulgación de creación de nuestro municipio. Recuerden que estamos reconstruyendo el origen del territorio donde se encuentra el lugar que en 1947 alcanzaría la denominación de municipio. En este mapa del Virreinato de la Nueva España, es un mapa de 1819, se ve dónde está situada la intendencia de Michoacán, que después de la independencia nacional tomaría el nombre de Michoacán. En este otro mapa, que está por acá, está la intendencia de Michoacán y la intendencia del Estado de México. Porque este dato lo vamos a necesitar más adelante, es importante, porque nos servirá como referencia cuando lleguemos más adelante a la controversia generada por la creación de los estados de Michoacán, Colima y Estado de México, y en 1849 con la creación del Estado de Guerrero. Miren, luego de conformado el Estado de Michoacán en 1824, el 19 de julio de 1825 se promulgó la Constitución Política del Estado de Michoacán,
en la que se mandataba conservar el nombre que obtuvo desde la antigüedad, Michoacán, con la misma extensión territorial que cuando era intendencia de Valladolid durante la colonia, exceptuando el territorio del nuevo estado de Colima. En la lámina se observa el escaneado de los artículos 1, 6 y 7 que soportan los datos que les estoy comentando. Siguiendo con el componente histórico, que nos servirá para entender más adelante la génesis de la creación del municipio de Melchor-Ocampo del Balsas, Michoacán, debemos profundizar un poco más en la problemática limítrofe que se generó entre los estados de México y Michoacán sobre la posesión de esa zona geográfica donde se encuentra actualmente el municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán. En el capítulo 7 de la Constitución Política del Estado de Michoacán de 1825, se pide al constituyente redactar un proyecto que no perjudique al reclamo que debe hacerse por la parte que el Estado de México se ha tomado por el rumbo de Zacatula y terrenos y rancherías aledaños a la orilla y que pertenecen al Estado de Michoacán, de acuerdo con lo dispuesto por el Congreso. Como ven, la posesión de las riquezas acuíferas y mineras de la zona de la desembocadura del río Balsas ocasionaron tórridos debates y controversias legales sobre las cuestiones limítrofes entre ambas entidades. Y es así como en los debates suscitados para la creación del Estado de Michoacán en 1825, los constituyentes michoacanos ya hacían referencia a Zacatula, que habiendo sido parte de Michoacán, primero fue reclamada por el Estado de México, y que cuando se constituyó el Estado de Guerrero, el 27 de octubre de 1849, dicha controversia continuó. Ahora era reclamada por el Estado de Guerrero. Esta controversia quedaría pendiente de resolverse debido a que se atravesaron los conflictos de la Revolución de Ayutla, la intervención francesa, la Guerra de los 3 años, el Plan de la Noria y el Plan de Tuxtepec. En diciembre de 1855, cuando ya existía el Estado de Guerrero, se verificaron modificaciones, especificándose claramente las divisiones territoriales, sobre todo el cercano a la desembocadura del río Balsas, el Carrizal, aquí lo vemos, que más tarde se convertiría en el municipio de Arteaga. Nos vamos acercando al decreto, al que pertenecía la hacienda de la orilla. De ahí la importancia de todo esto. Según el cuadro explicativo, el Carrizal pertenecía al partido de Ario, estando adscrito al municipio de Nuevo Urecho. Sin embargo, desde mediados del siglo XIX y hasta el primer lustro del siglo XX, el Estado de Guerrero seguía considerando como parte de sus límites territoriales la zona que comprendía el casco de la ex hacienda de la orilla y otras rancherías de la costa sierra de Michoacán. Ejemplo de ello es que los habitantes de la hacienda de la orilla realizaban la mayoría de sus trámites administrativos o tributarios en el municipio guerrerense de La Unión, como lo testimonian estos documentos oficiales obtenidos de la página de Facebook, ahora llamada Meta, del maestro Javier Campos Oregón, que aquí nos acompaña en esta charla. Aquí vemos que una de las familias más antiguas de nuestra ciudad acudió el 6 de julio de 1898 a La Unión, municipio de Montes de Oca, Estado de Guerrero, a realizar el registro civil
de un infante nacido el 30 de junio de ese mismo año en la hacienda de La Orilla. Es por ello que se decía que el estado de Guerrero ejercía de hecho funciones de gobierno en la jurisdicción, aunque no de derecho, como se arguía. Es importante señalar que en 1887, un grupo de pobladores del Carrizal, dependiente administrativamente de Ario de Rosales, gestionaron ante el gobierno del estado de Michoacán que esa ranchería fuese elevada a la categoría de pueblo, aprobando el Congreso tal rango mediante decreto de fecha 29 de abril de 1887. Ahora bien, cabe destacar que durante el porfiriato los gobernadores de los estados perdieron independencia debido a la creciente intervención de los jefes políticos o prefectos, que eran los representantes del gobierno federal en las distintas regiones del país, controlando la vida política y económica de los municipios. Por esa razón, cuando el 30 de mayo de 1894 se creó la municipalidad de El Carrizal, según decreto número 46, aprobado por el Congreso del Estado de Michoacán, entre los habitantes de esa zona apareció el interés de vincularse políticamente, de hecho y de derecho, a Michoacán, para así evitar pagar impuestos establecidos por el Estado de Guerrero. En consecuencia, en diciembre de 1894, vecinos del Carrizal, entiéndase de la parte recién recuperada de la municipalidad, remitieron un oficio al gobernador Aristeo Mercado para manifestar que era su voluntad la de pertenecer al estado de Michoacán y segregarse del de Guerrero, aunque legalmente era evidente que pertenecían a Michoacán. Los habitantes de Arteaga afirmaban que tenían constancia de que tanto el prefecto del distrito de Ario, antes pertenecía al distrito de Leburecho, y el presidente de Arteaga tenían conocimiento de que esa naciente municipalidad desde siempre había pertenecido a Michoacán, por lo que consideraban ilegal el cobro de impuestos y servicios ejercidos por el municipio de La Unión Guerrero. Entre los argumentos escribidos por los arteaguenses, es decir, por los habitantes del Carrizal, estaba el que el río Balsas, hasta su desembocadura en el mar, era el límite natural y legal entre los dos estados. A finales del siglo XIX, la hacienda de La Orilla constituía un latifundio de 93,000 hectáreas. Para poner fin a la controversia generada entre Guerrero y Michoacán, en 1901, el gobierno de Michoacán expide la Ley de División Territorial del Estado de Michoacán, aunque la problemática persistía, la problemática continuaba. Mientras tanto, en 1906, la hacienda de La Orilla fue adquirida por la empresa francesa Compañía de La Orilla. Los franceses conocían la importancia de los yacimientos de fierro de las Truchas, al igual que los gobiernos michoacano y guerrerense, quienes disputaban entre sí por la riqueza de los recursos naturales y todo lo que representaba en materia tributaria y para el desarrollo integral de sus propias entidades. Fue don Porfirio Díaz quien en 1906 puso fin al conflicto de límite territorial entre los estados de Guerrero y Michoacán, a ratificar mediante laudo presidencial la Ley de División Territorial del Estado de Michoacán de 1901, ordenando que el cauce del río Balsas fuese la línea natural que determinara la división territorial entre ambos estados, perteneciendo la hacienda de La Orilla al municipio El Carrizal, lo que ahora es Arteaga.
Esta acción dio pie para la creación el 12 de marzo de 1907, ahí está el apunte, del distrito de Salazar, con cabecera en el ya municipio de Arteaga, conformándose con parte de los distritos de Ario de Rosales, Apatzingán y Cualcomán. De esta manera, la hacienda de la Orilla y el caserío denominado Los Llanitos quedó adscrito al municipio de Arteaga. ¿Ven la importancia de esta génesis, de este desarrollo histórico? La revolución maderista y constitucionalista más tarde no se dejaron sentir en el lejano distrito político, judicial y rentístico de la Costa Sierra con gran intensidad, debido indudablemente a la falta de elementos de guerra con los cuales los alzados en armas pudieran aprovisionarse. Es decir, en la desembocadura del río Balsas, a pesar del aparente abandono de la hacienda de la Orilla, la vida entre los habitantes de Los Llanitos particularmente pareció transcurrir sin problemas. Terminada entonces la revolución, comienzan los repartos agrarios en todo el país. Pero antes de eso, fue entre los años 1928 y 1929, en una de sus visitas a la costa extrema sur de Michoacán, que siendo gobernador de la entidad, el general Lázaro Cárdenas del Río cambió el nombre del núcleo poblacional Los Llanitos por el de Melchor Ocampo. Ahí están esos escaneados de la información del libro de Gabino Vázquez, que fue gobernador de Michoacán, secretario de gobierno, y que estuvo presente cuando el general Cárdenas preguntó cómo se llamaba el caserío. Y dijo, le dijeron Los Llanitos, dijo no, se va a llamar Melchor Ocampo. A partir de ese momento comienza a gestarse la formación de una nueva jurisdicción política, la génesis de nuestra historia municipal. Más tarde el pueblo de Melchor Ocampo, ahí mismo lo pueden ver, asesorado por el gobierno del estado, presentó escrito fechado el 2 de septiembre de 1931, solicitando ejidos al gobernador, dotándoseles de terrenos formados por arrastres milenarios del río Balsas. Y en 1932, el poblado Melchor Ocampo alcanzó la categoría de tenencia perteneciente al municipio de Arteaga. Y el 7 de julio de 1939, siendo presidente de México el general Lázaro Cárdenas del Río, firmó la resolución presidencial que afectaron las tierras del latifundio de la Orilla. Esto permitió el crecimiento poblacional y desde luego el incremento notable de la actividad económica y productiva. Son 20 láminas, vamos a la número 16, ahí está. Ya en plena marcha el programa social agrario, como lo comentamos hace un momento, el crecimiento de la población en los pueblos surgidos dentro de la extensión de lo que fue el latifundio de la Orilla y el importante desarrollo económico que se estaba generando, además de los proyectos del aprovechamiento del cauce del río Balsas para la construcción de una presa que no solo proveyera de riego a los cultivos, sino generara energía eléctrica para la iluminación de los poblados y a largo plazo para la siderúrgica, que desde su época como presidente de la República proyectaba el general Lázaro Cárdenas del Río. Para ello se requería dar mayor vida jurídica y política a la región mediante la elevación a municipio de la tenencia de Melchor Ocampo. Se hacía pues indispensable y conveniente una nueva organización político-administrativa que permitiera a las autoridades la capacidad suficiente para resolver de manera autónoma y ágil la problemática que el crecimiento económico, político y social estaba demandando. De esta manera, autoridades y habitantes de la tenencia de Melchor Ocampo
estuvieron haciendo gestiones ante el gobierno del estado de Michoacán y el Congreso local para solicitar que la tenencia de Melchor Ocampo fuera elevada a la categoría de municipio. Aquí presentamos un documento fechado el 15 de mayo de 1946, emitido todavía como tenencia de Melchor Ocampo, un año antes de la promulgación del decreto. Es un acta de defunción levantada el 15 de mayo de 1946, que está en el libro de Mario Osorio Valle, Memorias documentadas en Melchor Ocampo del Balsas, pero es un documento que era propiedad del señor Aurelio Campos y que también lo tiene en su poder el maestro Javier Campos Oregón. Y este es el decreto legislativo por el cual se elevó la tenencia de Melchor Ocampo a la categoría de municipio con el mismo nombre, pero con el agregado del Balsas, Melchor Ocampo del Balsas, Michoacán, para diferenciarlo de otros municipios que en esta entidad o en otras del país llevan el nombre de Melchor Ocampo o de Ocampo. Se trata del decreto número 112, aprobado el 27 de marzo de 1947 por el Congreso del Estado, promulgado el 12 de abril de 1947 y publicado en el periódico oficial del gobierno de Michoacán el 19 de mayo de 1947. Así, hoy, 12 de abril de 2022, conmemoramos el 75 aniversario de la promulgación del decreto legislativo de creación del municipio de Melchor Ocampo del Balsas, Michoacán. Hoy, municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Lo que les voy a describir a continuación, estas 4 hojitas, es el texto que contiene el decreto. En realidad, este es el proyecto y esta es la publicación de ese proyecto. El 26 de marzo de 1947, el gobernador constitucional del estado de Michoacán, José María Mendoza Pardo, no, al anterior, no, al anterior, por favor, ese, yo te digo, sí, el gobernador Jesús Mendoza Pardo y una persona que está por ahí que lo han de conocer, no sé quién será, pero influyó muchísimo en que se elevara la tenencia de Melchor Ocampo a la categoría de municipio. Es el proyecto que el gobernador Mendoza Pardo sometió a la consideración de los diputados del Congreso local. Se trata del proyecto de ley de elevación a la categoría de municipio de la tenencia de Melchor Ocampo, con el nombre de Melchor Ocampo del Balsas, Michoacán, como ya le hemos venido diciendo. En el proyecto de ley, fíjense, lo que voy a decir tiene mucho que ver con toda la historia que escucharon ustedes, porque si no, no concatena, si no, no la podemos entender, si no, no podemos saber cuál es, como cuando un niño nace el embrión de 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Así el municipio de Melchor Ocampo, hoy Lázaro Cárdenas, Michoacán, tuvo una génesis. Tuvo un primer día de gestación, hasta llegar al 9º mes y después salir al mundo como municipio de Melchor Ocampo del Balsas, Michoacán. Así es que en el proyecto de ley, el gobernador argumentaba que la situación de la costa michoacana, por su configuración orográfica y la ausencia de caminos que la vincularan con el resto del estado y con la capital, mediante fáciles vías de comunicación, la colocaban de hecho en condiciones de aislamiento, acarreadas por la falta de los servicios más indispensables desde el punto de vista de las relaciones cívicas, políticas y sociales. Mendoza Pardo, el gobernador, afirmaba que la tenencia de Melchor Ocampo del distrito y municipio de Arteaga tenía en ese tiempo más de 5,000 habitantes, cuyos domicilios se hallaban diseminados en las numerosas haciendas y ranchos y rancherías de la propia tenencia, y que por las riquezas propias de la región podía considerársele con la suficiente potencialidad económica para proveer a su existencia política de municipio.
solventando los gastos que requiere la atención de los principales servicios que impone dicha actividad orgánica. El gobernador consideraba también que los servicios de registro civil requerían el control necesario de nacimientos, de funciones, matrimonios, etc., imponiéndose igualmente ese control en el orden cultural, ya que los servicios de educación no se desarrollaban con la eficiencia que fuera de desearse, porque la mayoría de los niños en edad escolar no asistían a la escuela, lo que originaba que el analfabetismo adquiriera grandes proporciones en esta región. Y apuntaba que en lo relativo a los servicios sanitarios, la tenencia de Melchor Ocampo requería cada día mayor atención, que existía el temor de que por falta de servicios médicos algunas enfermedades se convirtieran en endémicas. Incluso añadía en este punto, que está medio chistoso, el charlatanismo y la carencia de medicinas eficaces aumentaban la mortandad en toda la zona. No sé qué quiso decir. El gobernador Mendoza Pardo hacía énfasis en que, por las razones aludidas, por todo lo que dijo ahí, así como las de orden político, o sea, las del señor ese, se consideraban de tal manera atendibles para justificar la elevación de la tenencia Melchor Ocampo a la categoría de municipio. Pues además del control de los actos del Estado civil a que se refería, el gobernador Mendoza Pardo insistía en que se imponía ese mismo control en las actividades jurídicas, sobre todo penales, que se verificaban en la jurisdicción de la tenencia, ya que por lo alejado de la cabecera de distrito y de municipio, Arteaga, los habitantes de la región y de la tenencia de Melchor Ocampo se habían acostumbrado a ejercer el mismo derecho fuera de las normas establecidas por los códigos, prefiriendo, ojo, lo que dijimos hace rato, prefiriendo el registro de los actos del Estado civil en jurisdicción del Estado de Guerrero. Eso lo aducía el gobernador. Oye, ¿para qué se van a la Unión? Vamos a poner el enlace del Melchor Ocampo. Por las dificultades que imponía la lejana Arteaga, entonces cabecera municipal. Ahora bien, el gobernador Mendoza Pardo, impulsor del decreto de elevación de la tenencia de Melchor Ocampo a municipio, acotaba que, desde el punto de vista económico, convenía hacer notar que la región de la costa, como era del conocimiento del honorable Congreso michoacano, era una de las más ricas del estado. Decía que los productos que se obtenían en la tenencia de Melchor Ocampo y otros lugares de la costa, por la cercanía con el estado de Guerrero y su comunicación marítima con el de Colima, se remitían a estos estados sin que se obtuviera el beneficio que Michoacán tenía derecho a recibir. Esas fueron las razones que el gobernador expuso al Congreso del Estado para considerar la elevación a municipio la tenencia de Melchor Ocampo bajo las siguientes consideraciones. Son dos artículos que están aquí. No puse la otra página, pero aquí está el primer transitorio. Primero, elevar la categoría de municipio la tenencia de Melchor Ocampo, que había venido perteneciendo al de Arteaga, conservando la cabecera y el municipio el nombre de Melchor Ocampo, y en honor del gran patricio michoacano y su valor histórico y representativo, con el agregado del Balsas, Melchor Ocampo del Balsas, Michoacán, para diferenciarlo de otros municipios o lugares de Michoacán o del país que también llevan ese nombre, como ya lo hemos comentado. También se ordenaba que la promulgación del decreto empezara a regir 8 días después de su publicación, es decir, a partir del 27 de mayo de 1947, aunque por la distancia se imponía contar el plazo a partir de su publicación o divulgación en la propia tenencia de Melchor Ocampo. Creo que aquí puse 27 de mayo, 12 de abril, 8 días, sería el 19 de abril, ¿verdad? Bueno, lo corregimos. Además de lo descrito, uno de los ordenamientos más importantes y que tienen que ver con la elección de las primeras autoridades, cito de manera textual, es el siguiente. Este es muy importante,
porque va a aclarar muchas dudas a todos aquellos que dicen cómo se eligió el primer presidente municipal de Melchor Ocampo. ¿Por qué lo eligieron? El artículo segundo ordenaba: el Ejecutivo del Estado nombrará a las personas, el Ejecutivo del Estado nombrará a las personas que integren el primer ayuntamiento, sustituyéndose por las electas legalmente, a medida que la aplicación natural de la Constitución particular del Estado y la ley electoral para ayuntamientos lo permitan conforme a sus disposiciones. Después de este artículo y cómo se presentaron las cosas en la elección del primer ayuntamiento, ya podemos imaginar que una cosa era el papel y otra cosa era lo que oralmente se hacía, lo que determinaban las personas. Y bueno, pues este es el decreto legislativo de creación del municipio de Melchor Ocampo del Balsas, Michoacán, aprobado en todas sus partes por el Congreso del Estado de Michoacán. Ahora sí, ya aviéntame la del general. Ahí está mi general. Bueno, trata de civil. Ahí está de civil. Con el deceso del general Lázaro Cárdenas del Río, el municipio y su cabecera municipal cambiaron su nombre por el de Lázaro Cárdenas, en honor a este ilustre personaje michoacano que tuvo la visión y gran influencia para que la zona de la desembocadura del río Balsas encontrara finalmente el desarrollo político, económico, social y cultural que actualmente presenta. Y miren, en los 75 años que han transcurrido desde la promulgación del decreto legislativo de creación de nuestro municipio, sus pobladores pasados y actuales han contribuido con todas sus energías a la construcción de la actual sociedad. Como tal, el municipio de Melchor Ocampo del Balsas supo interpretar perfectamente su papel al constituirse como sustento político, económico, administrativo necesario y suficiente para impulsar el desarrollo regional a partir de la urbanización de la cabecera municipal y en facilitador de los trabajos de construcción de la presa José María Morelos La Villita, de la siderúrgica, del puerto, así como de la explotación de los recursos mineros de las truchas. Desarrollo que consolidó ya como municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán. El nombre actual de nuestro municipio ha trascendido las fronteras estatales, nacionales e internacionales. El mundo nos ubica en el mapa como enclave portuario y económico, y la tarea que toca ahora retomar a la actual generación es la de consolidar nuestra herencia histórica para hacer frente con dignidad y grandeza a los retos que en materia de democracia, educación, cultura y desarrollo demanda la propia sociedad. Por último, cabe resaltar que lo maravilloso de nuestra historia local, es que los llanitos, génesis de nuestra historia municipal, no es un mito, es un sentido de pertenencia que nada ni nadie puede derrumbar. Así que lo que tal vez no pudo plasmarse en documentos, oficios o papel oficial, se lleva impresa en el alma, porque el apego y afecto a una tierra es imborrable. Cedemos el uso de la palabra al licenciado Óscar Peraltí Sotelo. Muchas gracias. Empezamos con la ronda de preguntas y comentarios. Antes quiero hacer notar el maravilloso trabajo de investigación histórico que hizo el doctor Godoy, en el sentido de que no se contaba con copias del decreto de creación del municipio de Lázaro Cárdenas
y el doctor se dedicó a esa labor de investigación y de historiador para conseguirlas. Nos gustaría que un poquito, terminada esta ronda, nos comentara el doctor cómo se enfrascó en esta tarea, en esta labor para conseguirlos. Empezamos la ronda. Bueno, pues en lo que se animan a preguntar, yo te voy a contestar. Mira, todo el tiempo veíamos los libros. El único libro así fidedigno que de una persona que estuvo en los años 20 finales en la costa es Gabino Vázquez. Él llevaba un diario, él registró todo. Este libro lo rescatamos el año pasado. Está en la Biblioteca Pública Álvaro Obregón. ¿Cómo lo hicimos? Pues fuimos a ver quién tenía ejemplares, ya casi ya no se podían agarrar, estaban muy dañados por la humedad, por la polilla, o incompletos. Entonces lo que hicimos fue buscar personas que tuvieran el libro. Yo sé que muchas personas lo tienen, pero pues que no sabemos quién es. Entonces apareció Manuel Romero, nieto del primer presidente municipal de Lázaro, o sea, de Melchor Ocampo. Oscar, que consiguió de un señor de allá de la Villal un ejemplar, y yo tenía por ahí también una parte que había rescatado, pero que no estaba en buenas condiciones. Entonces lo que hicimos fue conjuntar todos lo que teníamos y armar más o menos algo legible, defendible, y lo pusimos en la Biblioteca Pública Municipal porque consideramos que los investigadores deben tener acceso a él. Muchísima gente tiene acceso a los libros y no dice de dónde sacan los datos, no dice dónde, hay que compartir, hay que decirlo. Entonces nosotros, por amor al arte, ¿verdad, Oscar? Por amor al arte, nos dimos a esa tarea y tenemos proyectado rescatar otras. ¿Y por qué lo digo? Porque vinieron Roger Bartra, él se consultó a Gabino Vázquez en 1967-68, tuve el placer de saludarlo, conocerlo, todavía era yo un niño. A Luis Aparé, aquí mi amigo pariente José López Varias ha de acordarse de estas personas. Y después vinieron Francisco Zapata Shepal en los años 70, también lo conocimos. Vinieron, pues, es que todos los que venían al pueblo, pues como éramos muy poquitos, cuando alguien venía de fuera, luego nos dábamos cuenta, este cuate no es de por acá. Así es de que vinieron pues después, ya muchos años después, Nelson Minelo, Elsa Laurele, Daniel Knox, Gustavo Marín Guardado, Graciela Alcalá y un montón de investigadores, y muchos no iban a este libro, sino que retomaban lo que decía el otro, que había consultado al otro y al otro y al otro. Y en la investigación es requisito principal y muy importante acudir a la fuente primaria. Y cuando no tienes la fuente primaria tienes que decir: lo tomé del libro sutano que mencionó a Merengano, del libro o sea, la cadenita, ¿no? Pero siempre diciendo fecha, año, número, página, autor. Ok, entonces, ahora sí les voy a contestar de dónde saqué esos. Pues hay que ir al Congreso, hay que gastarse unos centavos, si te gusta, aunque no te paguen, ¿verdad? Y después ir a la biblioteca y escudriñar ahí entre miles y miles de documentos. ¿Dónde está el que te interesa? Todavía no estoy dando uno que me hace falta, lo voy a encontrar. Pero lo que quería era que ustedes vieran que lo que se dice aquí no lo dice Librado Godoy, lo dicen los que estuvieron en el lugar de los hechos y lo registraron. Y así es como nosotros nos atrevemos a compartir esto, porque es de todos. Porque a mí de nada me sirve tenerlo dentro de un escritorio o guardado cuando es de todos. Sí. Y lo único que tengo que hacer es decir: no es mío, es de fulano de tal, es del autor sutano, lo hizo en tal año. Entonces, las famosas citas bibliográficas o fichas bibliográficas o bibliografía o fuentes de consulta o como se le llamen, según como ordenen los protocolos de los investigadores. Así es que así fue como logramos eso, licenciado Oscar. Muchas gracias, doctor.
Continuamos con la ronda de preguntas y comentarios. ¿Qué guste? Así. Acabo que estamos poquitos, ¿no? Pero se está grabando. Perdón. Pues aprovechando, maestro Ligado, quisiera que nos aclarara la parte del primer presidente municipal del municipio, ¿no? La mayoría tenemos conocimiento del señor Luis Romero. Yo tengo entendido que anteriormente, a lo mejor no cumpliendo con las formalidades que ya nos diste en lectura, el cabildo nombró a otra persona, el primer cabildo que hubo, y por alguna razón no tomó formal posesión de ese puesto que el cabildo le dio. Entonces yo quisiera preguntarte cuál fue la razón, si fue exclusivamente por la facultad del gobernador de nombrar ese primer ayuntamiento, o hubo alguna otra razón por la que el cabildo había nombrado no tomó posesión. Qué interesante pregunta. Yo la había incluido en esta conferencia. Anoche, ensayando, leyendo, porque nos la armamos así, pues no de un día para otro, pero sí nos tardamos un par de semanas. Y se me iba en la conferencia a 45 minutos, a 50 minutos. Si de por sí con 30 minutos ya, hasta yo ya me quiero dormir. Así es de que tengo ese documento, lo tengo en la mano. Creo que ese documento lo publicó también el maestro Javier Campos Obregón en la página de Facebook, donde Rufino Vargas Godoy es electo el 5 de marzo de 1947, primer presidente municipal de Melchor Ocampo del Balsas, Michoacán. Pero resulta que fue un intento fallido. Quiero decirles que en enero de ese mismo año se hizo una convocatoria que no se cumplió. A principios de enero se le pedía al representante de Arteaga, del gobernador que estaba en el distrito, y al presidente municipal de Arteaga, que vinieran que le pidieran al jefe de la comandancia militar, algo así, para que estuvieran truchas, estuvieran ahí listos, porque se iba a elegir al presidente municipal. No se hizo ese día hasta el 5 de marzo de 1947. Y ahí está el acta. ¿Qué le pasa a esa acta? No hay en la elección de Rufino Vargas un representante del gobernador firmando el acta. No hay un representante del presidente municipal de Arteaga presente firmando el acta. Todo el mundo firmó, menos el jefe de tenencia, Rafael Valdovinos. No me acuerdo el otro apellido, García, creo. Rafael Valdovinos. Rafael García Valdovinos. Gracias, maestro Campos. Entonces, ¿qué pasó cuando 8 días después, para el día 16, 9 días después, ya se instaló el primer ayuntamiento que eran los mismos integrantes, todos, de los 5 regidores, o de las 5 propuestas salía el presidente. Entonces el acta es la misma levantada, está copiada. Nada más que el presidente ya no era Rufino Vargas, era Luis Romero Soberanes. Pero sí estaba el representante creo que fue el tesorero de Arteaga, no me acuerdo su nombre. Y estaba el representante del gobernador, que era alguien que estaba adscrito a la Contaduría de Glosa del estado de Michoacán. Y eso es lo que le daba certeza jurídica y legalidad a lo que ya se había hecho, pero que en 8 días como que cambiaron de opinión. Ya sabemos que el gobernador es el que decía, miren, hagan como que votan, pero el presidente es fulano. Así se hacían las cosas antes. Y entonces en política nada está escrito. En política nadie está totalmente muerto ni totalmente vivo. Así es que 8 días fueron mucho tiempo para que se echaran a andar las consultas ahí entre los que iban a elegir. Y por eso es la razón de que esa acta no se promovió. Pero si hubieran estado los representantes, fíjenlo por seguro que Rufino Vargas ese día hubiera sido el primer presidente municipal de Melchor Ocampo del Balsas, Michoacán.
¿Alguna otra opinión? ¿Algún otro comentario? El maestro, por favor, Javier Campos. Nada más quiero completar la información que Rufino Vargas era una excelente persona, muy preparada. Desgraciadamente no fue presidente, sí hubiera sido extraordinario aquí para nuestro municipio que Rufino Vargas hubiera sido el presidente. Desgraciadamente él era el administrador de las minas de las Truchas, que era representante de la compañía gringa, que en ese tiempo era propietaria de las minas. Y don Luis Romero fue el que dijo, no, este trabaja para los gringos, ese no puede ser presidente. Y entonces ya dijeron, bueno, pues, o sea, Luis Romero, ¿no? Pero sí fue por la razón de que él era representante de la compañía gringa aquí, por lo que no fue. Muy buen dato, muchas gracias, maestro Campos. ¿Alguien más? Yo solo quiero hacer el comentario, mejor dicho, felicitar a las autoridades y al maestro y buen amigo Librado Godoy por haber sustentado esta importantísima conferencia que a todos nos debe resultar muy útil. Y quisiera pronunciarme porque se repitieran tantas veces como fuera posible para que vayan demandando todos aquellos detalles que muchos de nosotros, aún teniendo muchos años de vida aquí, desconocemos. Así que es solamente el reconocimiento al maestro Librado Godoy, al doctor Librado Godoy, y también a las autoridades para que propicien ese tipo de cosas que no solamente deben de quedar en el ámbito de los enterados, porque casi todos los que están aquí pues pertenecen a un ámbito de mayor conocimiento, sino que se extienda a la comunidad a través de emisiones de radio, a través de algunas obras de teatro que se hacen en las escuelas con un lenguaje más apropiado para los estudiantes, porque si algo nos falta en las democracias es una identidad que nos siga agrupando más a todos. Ese es el comentario nada más. Palabras para el maestro Campos. Yo nada más para felicitar al doctor Librado, que es un excelente trabajo de investigación que hizo, una excelente presentación. Librado es uno de los mejores investigadores aquí de la región y pues mucho éxito, Librado, y te felicito. Y también gracias al licenciado Oscar por la organización de este evento. Gracias. ¿Alguien más? O pasamos al siguiente punto. Nada más un comentario al maestro Campos. Maestro, nada más para una referencia. Es cierto que las autoridades que estaban cobrando impuestos en Arteaga tenían conocimiento de este decreto y no lo daban a conocer aquí a los que estaban pagando impuestos aquí en Lázaro. Sí, Arteaga tenía el decreto ahí en el municipio, pero nadie lo sabía, ¿no? Realmente los impuestos que se cobraban aquí los cobraba don Aurelio Campos, él era el cobrador de impuestos, y eran mínimos, no llegaban ni a 100 pesos mensuales, ¿no? Entonces, él, cuando fue a Arteaga, fue cuando se enteró que ya estaba el decreto por medio de un diputado que andaba por ahí, y fue que se agilizó todo eso. Por eso se tardó 2 años en hacerse municipio después del decreto, ¿no? Pero sí, esas fueron las razones por las que se hizo municipio, porque don Aurelio pedía que los impuestos se quedaran aquí para la escuela y para lo que se ocupaba de salud, y Arteaga no quería dar ni un peso para acá. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, pasamos al siguiente punto. Concluir este evento, pedimos al regidor Roberto Equivo Cerrato unas palabras de clausura a nombre de la químico-farmacológica
C. Camacho Servín, presidenta municipal de Lázaro Cárdenas. No hay por dónde empezar. Gracias, doctor, por esta historia de grandeza que tenemos. Y bueno, los compañeros del cuerpo de gobierno que están por aquí presentes también, a los historiadores, a las personas que están aquí con nosotros, gracias. Es muy importante que ahorita que viene una segunda etapa de desarrollo para nuestra región, que en estos días que viene se estará ya poniendo a la vista de todos. No me toca a mí dar esa información, pero lo que sí podemos decir es que viene una segunda etapa para nuestra región, y ahí qué mejor que podamos distinguir entre la grandeza de la historia del municipio y la grandeza de la historia de la región, que en este caso el doctor ya nos ilustró que nuestra historia es de hace siglos hacia atrás. Es muy importante que empecemos a vernos así, y lo digo porque desde hace buen rato se pone que algunos otros municipios tienen una historia muy grande y que nosotros no la tenemos de ese tamaño. Pues la tenemos de ese tamaño. Tenemos hasta vestigios arqueológicos de nuestros pobladores de aquí, que desde hace muchísimos años. Entonces, me parece que el trabajo que el doctor y otros investigadores están haciendo en el tema de la historia del municipio y de la historia de la región, debiéramos de buscar, vamos a ver la forma para que esta historia se extienda hacia atrás, hacia mucho más atrás, porque de alguna manera, lo que comentaba por aquí nuestro compañero, es que sí es importante que podamos ya ir coincidiendo en el tema de la identidad regional como un aspecto fundamental, no solamente de cohesión social, sino como un tema que está enfocado directamente con las características hacia el desarrollo de la región. Aquí se ha dicho durante mucho tiempo que Lázaro Cárdenas tuvo esa visión de, en este espacio, proyectar un gran desarrollo, pero también yo quiero decirles que desde antes de Lázaro Cárdenas ya había ese conocimiento de la riqueza mineral y de la riqueza natural que hay en esta región, y que ahorita nosotros lo que sí es importante que podamos ya ir poniendo en el tema es de que con esa gran riqueza que tenemos y que traemos, empezar a proyectar ahora sí en este momento de manera más importante el desarrollo estratégico de la región, y no solamente en el sector económico, en el sector productivo, sino en el sector social, que sea un desarrollo más parejo. Y ahí me parece que todos nosotros estamos directamente involucrados. Vamos a ir buscando los caminos para no solamente extender este ejercicio de conocimiento, doctor, hacia los que estamos presentes, sino hacia afuera, porque ¿a poco no? Ustedes no se han dado cuenta que durante mucho tiempo varios de nosotros tenemos más conocimiento de la historia de Grecia, de la historia de China y de la historia de muchas cosas que son importantes. Tenemos que tener cultura general, pero lo que deberíamos tener como un punto principal es la historia de la región, de lo que somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos, porque sin esos aspectos vamos a estar extraviados. Entonces, este trabajo que se presenta el día de hoy es buenísimo. Yo la verdad quisiera que estuviera lleno aquí ahorita, así, pero bueno, sabemos que cuando se empieza o cuando se tratan temas de este tipo, todavía tenemos algunas inercias que tenemos que ir rompiendo, pero yo sé que trabajando lo vamos a lograr. Finalizo solamente diciendo que cuando vino el secretario de la SEDATU aquí a Lázaro Cárdenas, nos puso unas imágenes donde puso ahí un texto que decía Lázaro Cárdenas, ciudad futuro, de los que estuvieron presentes, y donde proyectan a Lázaro Cárdenas como un Shanghái de América Latina. Eso es lo que deberíamos ya estar pensando en Lázaro.
un desarrollo regional de ese tamaño, y ese lo vamos a lograr solamente si entre todos podemos ir creando esa visión, porque tenemos no solamente un lugar estratégico para el puerto, tenemos grandes riquezas y tenemos gente muy trabajadora. Muchísimas gracias, y pues a nombre de nuestra presidenta municipal, la química farmacobióloga Maritza Camacho Sapiay, les agradecemos y pues damos por concluida esta actividad. Les pedimos de ponerse de pie, por favor, para hacer la clausura, y enhorabuena por todos los asistentes, y bueno, un reconocimiento a los organizadores de este evento. Muchísimas gracias.